Bueno, vamos a arrancar con la práctica 3, primera parte, que es acerca del comportamiento espectral de los distintos sistemas de comunicaciones que estuvimos viendo. Vamos a ver el ejercicio 1, en el cual nos hace analizar el espectro de distintas señales PAM. Recordemos que las señales PAM siempre pueden ser escritas de esta manera, ¿no? Como una secuencia de símbolos separados cada TS y cada uno multiplicado por una amplitud que corresponde a ese instante, el instante K. Sabemos que la densidad espectral de potencia de comunicaciones se puede factorizar en dos términos, uno que corresponde al tipo de pulso utilizado y otra a la secuencia de amplitudes. Esto va a ser la densidad espectral de energía del pulso, GDT, y esta es la densidad espectral de potencia de la secuencia discreta de amplitudes. Recuerden que la demostración de esta explicación de esta expresión, se encuentra en la parte de documentos de la página web de la cátedra. Y lo que nos dice en el ejercicio es que la tasa de bits es fija y es 1 megabit por segundo. Esto sería RB, la tasa de bits. Sabemos que está relacionado con la tasa de símbolo a través de n, donde n es la cantidad de bits por símbolo que se transmiten. Entonces, si damos vuelta a la expresión, vinculamos el tiempo de símbolo con el tiempo de bits como n veces el tiempo de bit, que el tiempo de bit en este caso va a ser 1 microsegundo para respetar la consigna. El primer caso es NRZ binario bipolar diferencial. Lo habíamos hecho en comunicaciones, con la diferencia de que no utilizábamos la codificación diferencial. Pero vamos a ver que no cambia mucho. Entonces, bueno, la señal que tenemos es esta. Sabemos que la secuencia de bits que transmitimos la podemos modelar como una secuencia IID que toma valores 0 y 1 con la misma probabilidad. Entonces sabemos que con la codificación diferencial, a diferencia de cuando usamos el NRZ binario bipolar tradicional, los bits lo que me indica son los cambios de polaridad. Entonces, si B sub K es igual a 0, bueno, A sub K va a mantener el mismo símbolo con el que venía. Repite el símbolo anterior. Cuando B sub K es igual a 1, cambia la polaridad. Se transmite el opuesto al símbolo anterior. Eso hace entonces que A sub K, y esto se puede demostrar, tome valores A y menos A con probabilidad de un medio y también independientes. Si las transiciones son independientes, bueno, los valores que toma también van a ser independientes unos de otros. No es muy difícil demostrarlo eso, lo dejo para que lo hagan ustedes. Entonces, teniendo este modelo, sabemos que la esperanza de esta secuencia va a ser 0, porque toma valores A y menos A con la misma probabilidad. Entonces la varianza directamente es el momento de segundo orden y vemos utilizando este modelo que es igual a A cuadrado. Entonces con esto podemos calcular la densidad espectral de potencia de la secuencia como la transformada de Fourier de su función de autocorrelación, recuerden. La función de autocorrelación para una secuencia no correlacionada como es esta, sabemos que toma esta forma, o sea que únicamente necesito la varianza y la esperanza, que es lo que calculamos antes, lo que me da una densidad espectral de potencia con esta expresión. En este caso, como no tiene medias, va a ser solamente la varianza, que es A cuadrado. Y por otro lado, sabemos que como usa pulso NRZ, es un cajón que va de 0 hasta TS con esta expresión. Su transformada de Fourier sabemos que va a ser proporcional a una sinc. Y su densidad espectral de energía entonces va a ser TS cuadrado por el sin cuadrado de FTS. Fíjense que se anula cada 1 sobre TS. Entonces, reemplazando las dos expresiones que obtuvimos en la de la densidad espectral de potencia, tenemos que la densidad espectral de potencia entonces para el NRZ binario bipolar diferencial es la misma que si no hubiese codificación diferencial, es el mismo resultado que teníamos de comunicaciones. Si la graficamos, vemos que tiene esta forma. Y acá lo que vamos a analizar es cuál es el ancho de banda que utiliza esta señalización para transmitir a una tasa de 1 megabit por segundo. Entonces fíjense que primero definimos n es igual a 1 en este caso porque es el caso binario, un símbolo representa un bit. El ancho de banda sabemos que llega hasta 1 sobre ts, midiéndolo como la distancia el ancho de banda hasta el primer nulo. Fíjense que como es sin cuadrado de FTS, se anula cada 1 sobre TS. Entonces esto va a tener un ancho de banda de 1 sobre TS. Como n es igual a 1, TS es igual a TB. Entonces el ancho de banda es igual
a la tasa de bit, a 1 MHz. Y acá podemos calcular lo que se llama la eficiencia espectral, que es la relación entre la tasa de bit y el ancho de banda que se utiliza para transmitir esa señal, y como vemos acá es igual a 1. Después sigue avanzando el ejercicio con distintos sistemas. No voy a hacer todos, les voy a poner los resultados para que vayan corroborando que están haciendo las cosas bien, y vamos a comparar algunos de esos resultados. Si hacen el Manchester cuaternario, recuerden, el Manchester lo hicimos en comunicaciones y quedaba de esta forma, con un sin cuadrado y un seno cuadrado, y como eran pulsos que tenían transiciones cada TS sobre 2, me quedaba un sin cuadrado que se anula cada 2 sobre TS, es decir, un ancho de banda mayor. Sin embargo, acá se transmiten 2 bits por símbolo. Entonces, veamos qué sucede con el ancho de banda. Entonces dijimos que el soporte de esta densidad espectral de potencia se anula, la densidad espectral de potencia se anula precisamente en 2 sobre TS, entonces por eso decimos que el ancho de banda es 2 sobre TS, pero en este caso un tiempo de símbolo es 2 tiempos de bits, porque se transmiten 2 bits por símbolo, lo que hace que esto me dé 1 MHz igual. De alguna forma, el hecho de estar usando Manchester, que eso me aumenta el ancho de banda necesario para transmitir una tasa, al estar usando un sistema cuaternario que transmite más bits por símbolos, me compensa ese efecto y termina teniendo el mismo ancho de banda que en el caso anterior, lo que me da también una eficiencia espectral igual a 1. Este cálculo no van a tener mayores complicaciones porque es el mismo que hicimos en comunicaciones. Lo que cambia es cuando calculamos, bueno, la varianza de la secuencia, porque ahora tiene 4 posibles valores y con un cuarto de probabilidad cada uno. Hagan la cuenta y verifiquen que tiene que dar algo como esto. Ahora vamos al C. El C propone que analicemos el caso del AMI con un RZ bipolar. AMI es un sistema que se comporta de la siguiente manera. Entonces partimos de lo mismo, tenemos una secuencia I de bits que son equiprobables, y las amplitudes va a tomar valores A o más y menos A. Cuando toma, 0 y más y menos A. Toma valor 0 cuando el bit es 0. Y cuando el bit es 1, toma A y menos A alternados. Es decir, la primera vez que se transmite un 1, toma A. La próxima vez que necesite transmitir un 1 va a tomar menos A, y así de forma alternada. Por ejemplo, si transmitiéramos la secuencia 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, las amplitudes que toma sería, en este caso A es igual a 1, toma A, 0, 0, como se tiene que transmitir un 1 nuevamente, y la última vez se transmitió A, va a menos A, luego alterna a A para transmitir el siguiente 1, 0, nuevamente 1, entonces alterna y toma el valor menos A. De esa forma nos aseguramos que esto siempre va a tener un valor medio nulo, y podemos terminar modelando a la secuencia de amplitudes de esta manera. Fíjense que también es fácil demostrar que A sub k va a tomar valor 0 la mitad de las veces, y A y menos A la otra mitad de las veces, como de forma equiprobable. Entonces A va a ser un cuarto y menos A tiene probabilidad un cuarto. Ahora el asunto es que el valor que toma en cada uno de los instantes no es independiente o no tiene ningún tipo de... no es que no tiene correlación con los otros, sino que precisamente depende, cuando viene un 1, toma el valor A o menos A dependiendo de qué fue lo que pasó en los símbolos previos. Entonces ya no podemos decir que es una secuencia no correlacionada, sino que precisamente es una secuencia correlacionada. Y eso nos va a afectar para el cálculo de la densidad espectral de potencia, porque tenemos que hallar su función de autocorrelación. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se calcula esta función de autocorrelación para ver cómo queda la densidad espectral de potencia de la secuencia. Entonces, para hacerlo, primero analizamos el caso de m igual a 0. En este caso, la función de autocorrelación evaluada en 0 es el momento de segundo orden de la secuencia A sub k. Eso es sencillo. Sabemos que va a ser 0 por la probabilidad de que A sub k sea igual a 0, más A al cuadrado por la probabilidad de que sea menos A, y A al cuadrado por la probabilidad de que sea A. Eso es sencillo de calcularlo por el análisis o el modelo que hicimos antes, donde la probabilidad de que A sub k sea igual a
o que sea igual a menos a es un cuarto, entonces nos queda a cuadrado sobre 2. Este es el valor de la función de autocorrelación en 0. Ahora analicemos el caso con m igual a 1. Entonces, RA de 1, la función de autocorrelación evaluada en 1, es la esperanza del producto de A sub k y A sub k más 1. Acá le pongo el conjugado para seguir con la generalidad, pero todos los A sub k son reales. Entonces esto es sencillo, va a ser 0 por la probabilidad de que este producto sea 0, que esto no nos va, no lo vamos a calcular porque ya sabemos que va multiplicado por 0, así que no va a intervenir en la expresión. Pero luego tomamos el otro caso. Fíjense que si cualquiera de estos dos vale 0, entonces sabemos que el producto va a ser 0. Así que sí o sí, A sub k más 1 y A sub k tienen que ser distintos de 0. Y como están separados por 1, nunca van a tener el mismo signo. Porque recuerden que siempre van de formas alternadas. Entonces si A sub k era A, entonces este va a ser menos A. O si este era menos A, este sí o sí va a ser A. Porque siempre van alternando. Esto quiere decir que se transmitieron dos 1 seguidos y que alternó el signo entre uno y los otros. Entonces por eso siempre este producto, si es distinto de 0, va a dar menos a cuadrado. Entonces tenemos que analizar ahora el caso en el cual esto da menos a cuadrado. Entonces precisamente es en el caso en el cual se transmiten dos 1 seguidos. Entonces el caso en el que A sub k más 1 por A sub k da menos a cuadrado se da cuando sucede que B sub k más 1 es igual a 1 y B sub k es igual a 1. Como son dos eventos independientes, esto podemos factorizarlo o calcular esta probabilidad como el producto de las probabilidades independientes. Entonces esto me da un cuarto. Reemplazando esta probabilidad entonces en la expresión de la función de autocorrelación, RA de 1 es menos A cuadrado sobre 4, y que como es una función de autocorrelación tiene que ser simétrica, así que va a ser igual a la función de autocorrelación evaluada en menos 1. Y ahora analizamos el caso con m mayor o igual a 2. Entonces acá sí se puede dar, bueno, el caso en el que el producto de 0, sería el caso en el que alguno de estos, que en el instante k o en el k más m se transmite un 0. Ese es un evento que no nos interesa porque no aporta. Ahora, este producto como m es cualquier valor mayor o igual que 2, tranquilamente puede ser que me dé tanto menos a cuadrado como a cuadrado. O sea, es claro que para que esto suceda en k y en k más m se tiene que haber transmitido en 1, o sea, b sub k y b sub k más m tienen que ser igual a 1, pero dependiendo de cuántos unos hubo en el medio, entonces este producto va a ser menos a cuadrado o va a ser a cuadrado. Tomemos el caso de menos a cuadrado, entonces es lo que dijimos recién. ¿En qué caso a sub k más m por a sub k me da menos a cuadrado? Es el caso en el cual el bit k más m es 1, el bit k es igual a 1, eso ya lo sabemos porque si no me daría 0. Y además el número de unos que hubo en los m menos 1 bits entre k y k más m tiene que ser par, de forma de que el a sub k y a sub k más m tengan distintos signos. Fíjense que si se cumple esto, el signo de a sub k y a sub k más m va a ser distinto. Por ejemplo, el primer número par sería 0. Entonces si no hubo ceros entre k y k más m, entonces ahí se da la primera transición. Pero si hubo 2, bueno, habrá dos transiciones, o sea, dos cambios de polaridad, que hace que nuevamente la polaridad entre a sub k y a sub k más m sea distinta. Y lo que tiene además es que como los bits son todos independientes, estos tres eventos son independientes. Entonces por un lado vamos a tener la probabilidad de que b sub k más m sea igual a 1, por otro lado la probabilidad de que b sub k sea igual a 1 y que esas dos son un medio, y además tenemos que calcular esta probabilidad de que el número de unos en los m-1 bits entre k y k más m sea par. Para hacer esa cuenta es muy sencillo, fíjense que tenemos que considerar todos los casos en los cuales se da que un número par de bit sea 1 en un conjunto de m-1. Para hacer eso lo expresamos con esta sumatoria. Fíjense que, bueno, el primer caso sería que con n igual a 0. Con n igual a 0 esto da 1. Y ahí lo que estamos diciendo es, bueno, que no haya ningún 1 en los m-1 bits que hay entre k y k más m. Entonces eso que va a ser, bueno, la probabilidad de que los b sub k sean igual, acá hay un error, perdón, este de acá tiene que ser p de b sub k sea igual a 0. Entonces fíjense que acá lo que estamos diciendo es
que con n igual a 0, que los m-1 bits sean igual a 0. De cualquier forma, como las probabilidades son las mismas, la expresión queda igual. Pero lo que indica entonces en ese caso sería m-1 bit igual a 0. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, la probabilidad de b sub k igual a 0 a la m-1. Ahora, si consideramos que haya, el próximo sería que haya 2 bits que sean igual a 1 en m-1, bueno, ahí fíjense que nos queda la probabilidad de que b sub k sea igual a 1 al cuadrado, porque hay 2 bits que tienen que ser igual a 1, y m-1 menos 2 veces también consideramos la probabilidad de que b sub k sea igual a 0. Y esta combinatoria me da todas las combinaciones posibles en las cuales esos 2 bits pueden aparecer en m-1. Entonces, de esa forma, nos queda de forma general esta expresión. Y si reemplazamos a la probabilidad de que b sub k sea igual a 1 por un medio y la de que p sub k sea igual a 0 por un medio, podemos, fíjense que se cancela el n del exponente, podemos sacarlo fuera de la sumatoria y nos queda con esta expresión. Ahora, si reemplazamos entonces a esto por un medio, a esto por un medio y a esta por esta expresión, tenemos que la probabilidad de que a sub k más m por a sub k sea igual a menos a cuadrado está dado por esta expresión que tenemos acá. Y si hacemos lo mismo con el término positivo, con el de a cuadrado, vamos a hallar algo de este tipo, que es muy similar. La única diferencia es que tenemos que considerar que haya números impares de 1 en ese intervalo. Fíjense, háganlo, deberían hallar lo mismo. Entonces ahora, cuando reemplazamos estas dos expresiones en los dos términos en los que intervienen acá en la función de autocorrelación, llegamos a una expresión de este tipo, donde sacamos como factor común lo que los acompaña y se están restando, porque recuerden que uno era con a cuadrado y menos a cuadrado, y fíjense que el que tiene el signo negativo es los n's impares. Entonces podemos juntar las dos sumatorias poniendo un menos 1 a la n. Entonces fíjense que los términos pares van a ser positivos y los términos impares van a ser negativos. Y ahora, esta expresión, esta sumatoria, fíjense que utilizando esta identidad podemos hallar su valor numérico, y fíjense que si usamos como n igual a m-1, a igual a menos 1 y b igual a 1, que estaría acá multiplicando, esto nos da 0. Entonces la función de autocorrelación para m mayor o igual que 2 da 0. Y lo mismo sucede para m negativo, o sea, pueden hacer toda la cuenta repitiéndolo con m negativo, se van a dar cuenta que es lo mismo. Entonces directamente para módulo de m mayor o igual que 2, RA de m da 0. Entonces la función de autocorrelación nos queda solamente definida por su valor en 0 y por su valor en m igual a 1 y m igual a menos 1. Entonces queda con esta forma, donde estas son deltas de Kronecker, donde estas son deltas de Kronecker. Y entonces, transformando esta expresión, haciendo la TFTD de la función de autocorrelación, hallamos su densidad espectral de potencia y nos queda a cuadrado por seno cuadrado de pi por FTS. Bueno, esto es lo único que cambia con respecto a los demás problemas que estuvimos viendo, porque ahora sí, la secuencia es correlacionada, entonces hay que hacer toda esta vuelta para calcular su función de autocorrelación. Pero fíjense que lo único que interviene es en la densidad espectral de potencia de la secuencia que modula. Ahora, para calcular qué es lo que sucede con el NRZ, la parte de la señalización, eso ya lo saben hacer porque va a ser el mismo pulso que el del caso A. Entonces la densidad espectral de potencia de la señal PAM va a ser el producto de esto por la densidad espectral de energía del pulso NRZ dividido TS. Entonces, si hacemos eso, llegamos a esta expresión que está acá. Y acá lo mismo. Fíjense, bueno, cuando la graficamos vemos que el primer nulo también está en 1 sobre TS. N es igual a 1 porque es un sistema binario, entonces TS es igual a TB, así que su ancho de banda también es 1 MHz y su eficiencia espectral es igual a 1. En el caso de AMI con RZ bipolar, lo que cambia, fíjense una diferencia que tiene entre este y el anterior, es que ahora el pulso es el RZ, que recuerden que es no nulo hasta TS sobre 2 y después es 0. Entonces eso hace que la densidad espectral de energía del pulso tenga un ancho de banda mayor, llega hasta 2 sobre TS, pero por la estructura que tiene la secuencia, igual el nulo que marca, que domina, es el del seno cuadrado pi por FTS, y eso hace que
se mantenga el nulo en 1 sobre TS. Entonces fíjense, estamos utilizando señalización RZ, que en cualquier otro sistema me duplicaría el ancho de banda, pero por la estructura que impone AMI se mantiene la densidad espectral de potencia con un ancho de banda a 1 sobre TS. Y es lo que vemos acá, como n es igual a 1, el ancho de banda es 1 sobre TS y el tiempo de símbolo es igual al tiempo de bit, nos da 1 MHz de ancho de banda y una eficiencia espectral igual a 1. Fíjense que esto sería una manera de tener las ventajas de RZ que vamos a ver en la parte de sincronismo, sin tener que utilizar el doble de ancho de banda. Bueno, después terminamos con los casos del coseno elevado. En el es el caso de una transmisión binaria. Recuerden entonces que el coseno elevado siempre hay que definir cuál es el factor de Roloff alfa. En este caso nos dice que alfa es igual a 0,5. La densidad espectral de potencia va a tener, bueno, por un lado la densidad espectral de potencia de la secuencia, que va a ser, en este caso es a cuadrado, porque al ser binario toma valores a y menos a, igual que en el caso a. Y acá esta GDF, bueno, será la densidad espectral de energía, perdón, del pulso raíz de coseno elevado. En la página tienen para bajarse una función que les genera ese pulso, y yo voy a acompañar a este video y a estas notas con el código de MATLAB que utilicé para hacer todos estos gráficos, así ustedes pueden verlos como lo hice y hacerlos y cambiarlos como ustedes quieran. Entonces esta densidad espectral de energía corresponderá a la del pulso raíz de coseno elevado. Entonces sabemos que el módulo de GDF va a tener forma coseno elevado, que es la que vemos acá. Y en este caso lo mismo, como es binario, n es igual a 1, sabemos que el pulso raíz de coseno elevado tiene un ancho de banda que va hasta 1 más alfa sobre 2ts. En este caso alfa es 0,5, así que 1 más alfa sobre 2 me da 0,75, y como n es igual a 1, ts es igual a tb, entonces ocupa 750 kHz. Entonces en este caso tiene una eficiencia de 1,33. Fíjense que para transmitir la misma tasa de bit utiliza un poco menos de canal, de ancho de banda de canal para hacer la transmisión, que sería estos 750 kHz. Entonces en este caso estamos diciendo que esta señalización, este tipo de sistema, tiene una eficiencia espectral mayor que los demás que estuvimos viendo. Y si analizamos el caso ahora de el coseno elevado con 16 símbolos, 16ario sería, y para el caso de alfa igual a 1, bueno, la densidad espectral de potencia no va a quedar muy similar. Cambia este número porque cambia cómo calculamos ahora cambia el valor de la varianza de la secuencia a transmitir, que si se fijan y se hacen las cuentas es proporcional a la energía de símbolo promedio. Entonces si hacen la cuenta van a ver que aparece un 85 acá, fíjense que si obtienen ese resultado. Y en este caso ser 16ario, quiere decir que hay 16 símbolos, estamos diciendo que cada símbolo transmite o representa 4 bits. Entonces en este caso n es igual a 4. Entonces en primer lugar 1 más alfa sobre 2, como alfa es igual a 1 me da 1, y ahora si ts lo reemplazo por 4tb, porque n es igual a 4, lo que me termina dando un ancho de banda de 250 kHz. Es decir que para transmitir la misma tasa de bit, los demás sistemas utilizaban 1 mega, este sistema lo logra en 250 kHz. Esto quiere decir que tiene una eficiencia espectral de 4. Y fíjense, acá también hay una compensación, si se quiere, porque hay dos efectos. Uno es que utilizando un factor de Roloff más alto, el ancho de banda crece, porque depende con 1 más alfa sobre 2, en comparación al caso anterior donde alfa igual a 0,5. Pero como en este caso estamos transmitiendo 4 bits por símbolo, en vez del caso anterior donde transmitíamos solo 1 bit por símbolo, logramos aumentar la eficiencia espectral, es decir, transmitir la misma tasa de bit en un ancho de banda menor. Bueno, y finalmente les acompaño con este gráfico que también lo van a poder ver en el script. Acá yo las amplitudes las elegí de forma de que todos tengan la misma energía de bit promedio, y se la cuentan. Me fijé cuál es el A que tiene que tener
cada uno de los símbolos transmitidos para que la energía de bit promedio sea la misma, y si la energía de bit promedio es la misma y el tiempo de bit es el mismo, porque fue lo que nos decía el ejercicio, entonces estamos diciendo que la potencia media es la misma, es decir, que todas estas curvas integran al mismo valor, para tener una comparación justa, digamos, de cuáles son las magnitudes que van tomando esta densidad espectral de potencia. Bueno, acá vemos cómo claramente, si todos están transmitiendo la misma tasa de bit, los sistemas más eficientes son el del coseno elevado de Cesisario, porque vemos que tiene el ancho de banda mucho menor que todos los demás. Lo mismo que sucede con la curva verde, que corresponde al coseno elevado con alfa igual a 0,5. Después todas las demás están llegando o están cortando a su primer nulo en 1 MHz, que sería 1 en este caso, donde está normalizado a la tasa de bit. Bueno, con esto terminamos la explicación del ejercicio 1 y continuamos con los próximos videos con los demás ejercicios.